Bienvenidos al culto de resurrección de la Iglesia Bautista Hispana. Es un tremendo gozo para el pueblo cristiano poder adorar el nombre del Señor en este día tan especial, día de victoria. Y vamos a ser inspirados, vamos a ir delante de la presencia del Señor a través de escuchar un preludio en guitarra con nuestro hermano David Torres. Amén, amén y amén. El llamamiento a la adoración se encuentra en el libro de Isaías 53 y dice así la palabra de Dios: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, y aquí es donde habla de la resurrección, después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y castigará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Eso es en Isaías 53, 10 al 12. Y en Primera de Corintios dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacob, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Vamos a implorar la presencia del Señor en nuestro servicio con la oración de invocación. Padre, nos gozamos en este día de la resurrección. Nos gozamos en saber que todo estaba planeado para que Cristo muriera en la cruz por nuestros pecados, para que Él fuera enterrado en aquella tumba, pero estaba preparado un terremoto
estaba preparado, los ángeles, todo estaba en su lugar para dar la buena noticia que Él ha resucitado. Y en esta mañana te invocamos tu presencia, la presencia divina en este servicio, que cada hogar que nos está siguiendo, que cada persona que está siguiendo este servicio pueda sentir tu presencia. Invocamos tu presencia en cada corazón, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar, pero vamos a cantar todos juntos. Donde usted esté, tiene que ayudarme a cantar. El pastor no canta muy bien, pero usted allí conmigo vamos a cantar, vamos a alabar el nombre del Señor con el himno La tumba le encerró, número 125 en nuestros himnarios. En el templo vamos a cantarlo mucho mejor. Queremos dar una cordial bienvenida a este servicio. Por razones que es obvio, estamos haciéndolo en vivo de la casa del pastor, pero queremos dar a nuestros hermanos y amigos que nos están siguiendo una cordial bienvenida. Este es el servicio de resurrección dedicado a la gloria del Señor. En cuanto a anuncios, las autoridades no nos han dicho hasta cuándo podremos volver a nuestro templo. Tanto los líderes de la iglesia, los líderes y el pastor, el pastorado, se estará reuniendo para informar a ustedes cuándo será el tiempo, pero no podemos volver si las autoridades no lo aprueban. Sigamos orando por nuestros hermanos de la iglesia. Muchos miembros de nuestra iglesia tienen personas enfermas con el coronavirus. Oremos por milagros. Oremos por las familias que han perdido a seres queridos. La familia Páez. También algunos familiares de los miembros de la iglesia han pasado al más allá. Oremos por aquellos familiares, especialmente en el área de Nueva York.
un servicio bautista, un servicio cristiano, y siguiendo la tradición judía, siempre cuando venían al templo traían ofrenda a Dios. Y por eso domingo tras domingo hemos estado levantando la ofrenda. No la estamos enviando al templo, quisiéramos hacerlo, pero por recomendación queremos juntar nuestras ofrendas. Y en este momento vamos a pasar a adorar a Dios con nuestras ofrendas. En estos sobres están las ofrendas de los domingos pasados, y aquí hay dos cheques más para este domingo, e invitamos a que usted no se pierda el privilegio de diezmar y ofrendar al Señor. Si usted no tiene los recursos, usted no está obligado. Al contrario, la iglesia quiere ayudarle a usted. Póngase en contacto conmigo como pastor o con otros hermanos si usted necesita ayuda. Alguien nos envió $5 y están aquí en la ofrenda para ser entregada después a los síndicos. Vamos a orar consagrando estas ofrendas al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por el privilegio de diezmar y ofrendar. Y Padre amado, recibe tú estas ofrendas, estos diezmos, y Padre, que sean utilizados para la extensión de tu reino, allí donde está nuestro templo, en aquella comunidad de la Toberman, como también para bendecir a nuestros misioneros en diferentes partes del mundo. Te imploramos que los multipliques, y te adoramos, oh Dios, con estos diezmos y ofrendas, en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Vuelvo a insistir de que los diezmos y ofrendas son voluntarios, es un modo de adorar a Dios, y es bueno guardarlos y traerlo al alfolí cuando el tiempo llegue. Nuestro énfasis es con aquellos que han perdido trabajo, aquellos que no pueden diezmar y ofrendar, no se sientan obligados. Muy bien, hay un texto bíblico que queremos leer en este momento que nos habla con detalle acerca de la resurrección, y abran sus Biblias conmigo en Mateo 28 del 1 al 10. Mateo 28 del 1 al 10. Si ya lo tenemos, leámoslo juntos donde usted está. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo,
fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Que Dios bendiga su santa palabra. Qué hermoso texto bíblico. Tenemos muchas razones por qué orar. Estamos intercediendo por nuestra ciudad, por nuestro país, por el mundo entero. Esta pandemia ha afectado a todo el mundo. Y vamos a tener una oración de intercesión. Vamos a interceder ante Dios por esta gran necesidad. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y con aceite oremos en fe. Padre Santo, tu palabra dice: si hay algún enfermo en tu iglesia, en tu pueblo, que se llamen a los ancianos y ungiéndole con aceite, tú sanarás, salvarás. Y en este momento, Señor, ungimos a nuestra ciudad, a nuestro país, al mundo entero. Lo ungimos en el poder de Jesucristo para que sane nuestra ciudad, nuestro país y el mundo. Lo ungimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la misma vez, oh Dios, ungimos a tu iglesia. Hay tantas necesidades y enfermedades. Hay tanta preocupación. Hay tanto estrés causado por este mal. Padre, ungimos a tu iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Gloria a Dios, porque Dios nos oye. Y vamos a continuar cantando, porque hoy es el día que celebramos la resurrección. Es tiempo de mucho gozo. Y ayuden a cantar al pastor. No lo escuchen cantar, canten ustedes conmigo. Y vamos a cantar el himno 460 en nuestro himnario, el cual dice: porque Él vive. Vamos a seguirlo aquí en la pantalla y vamos a cantar todos juntos lo mejor que podamos. Él es salud.
sé que un día el río cruzaré por el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora preparémonos para escuchar una meditación de la palabra de Dios. El título de este mensaje es Él ya resucitó, Él vive, aleluya. Tengamos un momento de oración. Padre, habla a tu pueblo, porque tu pueblo oye. Danos el mensaje de gozo al recordar el acontecimiento extraordinario de la resurrección de tu Hijo en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchos me han preguntado, ¿qué es la Pascua Florida? Y para entender la resurrección, tenemos que pensar en la Pascua. Y esto es una celebración que empezó el pueblo judío cuando el ángel de la muerte pasaba sobre las casas de toda la gente en Egipto, mas aquellos que habían marcado con sangre los dinteles de su puerta, la muerte no entró, la muerte pasó. La palabra Pascua significa paso, ha pasado. Más tarde, el pueblo judío siguió celebrando y hasta el día de hoy celebra el paso del Mar Rojo, donde ellos pasan a través del mar para ir en libertad y entrar a un desierto no como esclavos, sino como libres. Ahora, para nosotros los cristianos, ¿qué significa la Pascua? Los cristianos celebran el paso, y escúchenme con atención, de Jesús de la muerte a la vida. Se trata de la celebración de la resurrección de Jesucristo. Desde el viernes, el jueves cuando instaura la Santa Cena y es apresado, el viernes cuando es crucificado y Él predica desde la cruz las 7 palabras y muere a las 3 de la tarde y está enterrado el sábado. Ha pasado Jesús de la muerte a la vida el día de hoy, donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algo más antes de entrar al mensaje, esto es a modo de introducción. Los cristianos antiguos, los cristianos orientales hasta el día de hoy y los cristianos ortodoxos griegos tenían un modo de saludarse durante este tiempo de resurrección. Y ellos decían, cuando se encontraban con un cristiano, Cristo ha resucitado. Y le contestaban, verdaderamente ha resucitado. Esa era la respuesta, ese era el saludo.
Al terminar este mensaje, vamos a hacer el mismo saludo y me gustaría escucharlos aquí, donde ustedes digan, verdaderamente ha resucitado. Entremos a la palabra de Dios. La resurrección es una de las doctrinas más fundamentales del pueblo cristiano. Es central, es esencial de la fe cristiana. El apóstol Pablo a los Corintios basa toda su predicación en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Y él dice de esta manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Es decir, la doctrina de la resurrección física de Cristo es esencial para la salvación, para nuestra salvación. El evangelio que habla Pablo, el evangelio es el evangelio de la muerte y resurrección de Cristo. Si no creemos ambas, la muerte y la resurrección, no hay genuina conversión. Tan fundamental e importante es esto, que la doctrina de la resurrección de Cristo fue una de las doctrinas que acompañó en todo tiempo la predicación del Evangelio desde el mismo principio de la iglesia cristiana. Allí en Hechos capítulo 2, versículo 29 al 32 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó, de los cuales todos nosotros somos testigos. En el primer sermón de la iglesia primitiva, allí en Pentecostés, la doctrina de la resurrección fue parte esencial de la predicación del Evangelio. Tal es así que Pablo, en Romanos, nos dice que creer en la resurrección física de Jesús es esencial para ser salvos. Y vuelvo a repetir, que creer en la resurrección física de Jesús es esencial para ser salvos. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué más dice la Biblia? Serás salvo. Esencial para nuestra salvación. Ahora bien, ¿cómo sabemos que Jesucristo resucitó realmente? Hay una gran diferencia entre la resurrección de Cristo y la resurrección de otras personas en la Biblia. Tomemos, por ejemplo, Lázaro. Todos, después que Jesús le dijo, ven fuera, pudieron verle y daban testimonio. Nosotros lo vimos, estaba muerto. Y él ahora vive, pero vivió por un tiempo más.
La pregunta es, ¿quiénes entonces pueden probar la resurrección de Jesús? Pablo responde, nosotros, los testigos visuales de su resurrección. Y la pregunta es, ¿quiénes son testigos? Solo son capaces los testigos de decir lo que han visto personalmente de los hechos. Los testigos atestiguan lo que vieron. Hubieron muchos testigos de la resurrección de Jesucristo. Pablo nos dice de la siguiente manera, nosotros creemos en la resurrección porque vimos a Jesús resucitado. Tenemos conocimiento personal de que eso es así, dice Pablo. Y nos dice que Jesús se le apareció a Cefas, es decir, a Pedro. Y Pablo sigue diciendo, y después a los 12. Después apareció a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todo como un abortivo, ¿verdad? La palabra abortivo en el griego significa uno que aún no ha nacido. Y recuerden que Pablo iba en camino a Damasco, no había nacido, estaba en el proceso de nacimiento, por eso él se llama un abortivo. Me apareció a mí. Y usted dirá, pero ¿habrán otras evidencias de la resurrección? La tumba vacía es una de las pruebas de la resurrección. Pero no es la única prueba que Jesús resucitó de los muertos. Es una prueba. Yo tuve el privilegio de estar en la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Y tuve el privilegio de estar como una hora dentro de la tumba de Cristo. Y siempre cuento que es una impresión extraordinaria. Yo había visto muchas otras tumbas, muchas otras cavernas negras con el hollín de las lámparas. La tumba de Cristo es rosada y todavía irradia en las paredes la luz de la resurrección. Pero algunos postulan que Jesucristo se desmayó. La Biblia dice que fue confirmado que estaba muerto. Él no se desmayó. Él no se despertó después del desmayo en la cueva, en la tumba. Eso es absurdo. Sus manos habían sido horadadas y sus pies también. Él fue azotado hasta el agotamiento, sin alimento ni descanso, con una herida en su costado. ¿Cómo es posible que esa persona haya podido mover esa piedra tan grande y haber burlado a los guardas? Y haber caminado todo el pueblo y haber llegado donde estaban sus discípulos y sin haber sido vista. Absurdo. Otros dicen que los discípulos se robaron el cuerpo de Cristo. No hubieran podido hacerlo. Por esa razón se puso una guardia romana allí a la entrada para que nadie se robara el cuerpo. Algunas otras personas dicen, no, se lo robaron los mismos enemigos. Y esto atenta contra el propósito que esos enemigos pidieron que se pusiera allí una guardia. Pero, amados hermanos, cuando aquellas mujeres van en la mañana para ungir el cuerpo de Cristo, la tumba no estaba vacía. Habían ángeles que testificaban que Jesús había resucitado.
está el testimonio de cantidad de personas que lo vieron vivo, pero también está el testimonio angelical. Allí sentado en la piedra, dice la Biblia, estaba un ángel. Los discípulos de Cristo no estaban preparados para la resurrección de Cristo. Los grandes apóstoles que caminaron con Jesús por más de 3 años estaban escondidos de los judíos. No estaban esperando la resurrección. Las mujeres que fueron al sepulcro no fueron a buscar el cuerpo de Jesús resucitado. Iban con miras a encontrar el cuerpo muerto de Jesús. Iban con especies para ungir el cuerpo de Jesús. Si te das cuenta, los discípulos, como las mismas mujeres que fueron a la tumba, no eran personas crédulas, no eran personas que creían cualquier cosa de milagro. Y tenemos el caso que Jesús se aparece a los suyos y faltaba uno, Tomás. Y aun cuando sus propios codiscípulos le dicen, Él estuvo aquí, Él dice, si yo no lo veo, no creeré. Ellos, como tú y yo, muchas veces pedimos evidencia. Los testigos visuales garantizan que Jesús resucitó físicamente entre los muertos. Entonces podemos decir, Jesús resucitó de los muertos, Jesús vive. Y usted se preguntará, ¿qué importancia tiene para mí que Jesús viva? Si Jesús resucitó de entre los muertos. Pablo dice, el Evangelio es verdadero. Si Jesús no resucitó, entonces el Evangelio es falso. Dice allí en 1 Corintios 15, 13 al 14, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Pero nosotros creemos, por el testimonio de testigos, que vieron que Jesús resucitó de los muertos. Entonces, las buenas nuevas de salvación son verdaderas. El cristianismo es verdadero. Y si es verdadero, es nuestro deber creerlo. Y aquí yo quiero compartir lo que alguien me compartió en un mensaje de texto, no sé si esta mañana o ayer. No solamente las evidencias de las mujeres, los discípulos, los 500 de Pablo, no solamente aquellas evidencias son valederas. Hay otra evidencia más grande. Es la evidencia en nuestros corazones. Él vive. Yo siento a Cristo en mi vida. Él vive en mí. Puede que se les haya aparecido, y sí se les apareció, pero se apareció a mí. Entonces, si es verdadero, debemos creerlo, y lo creemos. Entonces todos los que no obedecen el Evangelio, por no creer en el Evangelio de Cristo, que ha resucitado, se condenan. También la resurrección demostró su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y este texto es muy lindo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida. ¿Y qué significa esa palabra? El diccionario dice masticada, tragada, consumida,
es la muerte en victoria. Y la pregunta del apóstol dice, ¿dónde está, oh muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepultura, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y por el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección nos habla de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Su resurrección confirmó que Jesús era Dios. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. La resurrección nos garantiza el perdón y la justificación de nuestros pecados. Y dice Romanos, creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús. Creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección nos ayuda en el proceso de justificación. La resurrección nos garantiza nuestra resurrección futura de entre los muertos. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, también la resurrección es la base de nuestra santificación, el proceso de ser más parecido en santidad a Jesucristo, que cada cristiano tiene que vivir. Dice así Romanos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros, y aquí está el énfasis, andemos en vida nueva, en santificación, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Para terminar, la resurrección es parte del estado de exaltación de Jesús. Jesús fue exaltado luego de haber sido humillado. Así también nosotros, y también el que quiera ser grande en el reino de los cielos, debe primero ser servidor, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si Cristo resucitó, entonces tenemos una ciudadanía en el cielo. Allí es donde debe estar siempre nuestro corazón. Muchas veces tenemos nuestro corazón más en la tierra que recordar nuestra ciudadanía en los cielos. Y la Biblia nos habla a poner la mirada en las cosas de arriba. Como creyente, amados hermanos, Cristo muere en la cruz por nosotros, y nosotros, creyendo en Él, morimos a la vida pasada, y a través del milagro de la resurrección nosotros nos levantamos a nueva vida. Si el Señor viniera ahora, seremos arrebatados, y los que hemos creído en Cristo diremos gloria a Dios por la resurrección, porque sí seremos arrebatados. Y aquellos que han dormido en el Señor, si Cristo viene ahora,
van a ser resucitados como Él resucitó. Que Dios nos bendiga en este día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias a Dios porque Él se levantó y porque Él vive y porque Él vive en nuestros corazones. Nosotros vivimos. Antes de orar, quiero preguntarle, quiero saludarle a usted. Cristo ha resucitado. ¿Cuál es la respuesta? Verdaderamente ha resucitado. Oremos. Padre, gracias porque Cristo hoy no es el Cristo que es vituperado, no es el Cristo que es azotado, maltratado con corona de espina, no es el Cristo elevado en aquella cruz que nos dio ejemplo hasta última hora, pidiendo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Dándole confianza a aquel ladrón y diciéndole, porque tú has creído en mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Te damos gracias porque Él consumó en la cruz nuestra salvación. Él pagó el precio. Él fue el fiador por nosotros. Nosotros fallamos, Él pagó el precio por nosotros. Padre Santo, gracias por la resurrección. El Cristo resucitado es un Cristo victorioso. Ese es el Cristo que vive en nuestros corazones. Padre, hay muchos queridos amigos que nos están siguiendo en este momento. Que puedan mirar la cruz, viendo lo que Cristo hizo por salvarle, y entreguen sus vidas a Cristo. Que puedan mirar la tumba vacía, a un Cristo victorioso, y si entregan sus vidas a Cristo, también sus tumbas un día estarán vacías, porque el Señor los habrá resucitado. Padre, permite que nuestros amigos en este día de la resurrección entreguen sus vidas a Cristo. Dígale a Cristo, gracias por amarme tanto, gracias por morir en la cruz por mí, me entrego a ti. Y la Biblia dice que el momento en que aquella decisión es hecha, su nombre queda escrito para la eternidad en el libro de vida eterna. Gracias, oh Dios, por este servicio. Gracias por tu presencia. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén y amén. Antes de recibir la bendición final, voy a pedir a mi esposa que por favor se una a mí y vamos a orar juntos. Me han estado preguntando por ella y ella nos estaba ayudando aquí con el piano y vamos a recibir la bendición final. Jehová te guarde, Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga memoria
Que Dios llene nuestros corazones de gozo al recordar lo maravilloso de la resurrección. Gracias, porque a través del creer en la resurrección, en la muerte y resurrección de Cristo, somos salvos. Gracias por Cristo Jesús, que nos salvó. Bendice a tu pueblo. Te lo imploramos, oh Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pero también el pueblo de Dios levanta brazos al cielo y dice, gloria a Dios. Así que donde esté, levante su brazo al cielo y digamos todos juntos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y antes de irnos, una vez más pregunto a ustedes, con el saludo de los cristianos antiguos, Cristo ha resucitado. Quiero oírlos a ustedes. Verdaderamente ha resucitado. Que Dios les bendiga ricamente.